La lluvia se derramó en sábanas pesadas, empapando las calles de la ciudad y amplificando el hueco ruido de los pasos en el pavimento. Los carteles de neón parpadeaban sobre las aceras rotas, su brillo de garrapata reflejado en los charcos de abajo, como espejos fracturados. El aire era grueso con el olor del ozono y el hormigón húmedo, una sinfonía de decadencia que reflejaba el espíritu roto de la ciudad. Drake se apretó el abrigo, los bordes deshilachados cepillándose las muñecas, mientras se agachó la cabeza contra la tormenta. Su caminata a casa del laboratorio era rutina, una que podía completar con los ojos vendados. Prefería las calles traseras más tranquilas, más estrechas, con menos caras. La soledad no le molestó, de hecho, la acogió. Pero esta noche, la ciudad se sintió diferente. Cuando giraba una esquina, sus pasos se desvanecieron. Un sonido, débil y tembloroso, llevaba a través de la lluvia. No era humano. Demasiado melódico, demasiado crudo. Duelo, tejido en una canción. Drake se detuvo, escaneando los callejones oscuros. La ciudad no fue amable con los que se quedaban en sus sombras. Ladrones, carroñeros y peor merodearon estas calles. Sin embargo, contra su mejor juicio, siguió el sonido. El callejón era estrecho, grueso con el hedor de la podredumbre. La lluvia se agrupó en charcos desiguales a lo largo de la superficie rota. Su aliento se encontró en el pecho cuando la vio una mujer, cayó contra la pared, sus brazos se enrollaban como si mantuviera su cuerpo unido. Su piel brilló una profunda violeta iridiscente, absorbiendo la luz oscura. La lluvia se estrelló en la cara, mezclándose con lágrimas que cayeron de ojos anchos y luminosos. Esos ojos se fijaron en Sue, y por un momento, un peso inexplicable se asentó en el pecho de Drake. Estaba muriendo de hambre, podía verlo en la forma en que sus manos temblando se agarró el estómago, en los contornos hundidos de sus mejillas. Sus labios se separaron, y ella dejó salir otro sonido, un zumbido agitante, llevando una súplica desesperada. El corazón de Drake se aceleró. No era humana. El tono violeto de su piel, los débiles patrones bioluminiscentes rastreando sus brazos, la cadencia de su voz de otro mundo, todo ello gritó alienígena. Por un momento, el miedo lo arraigó en su lugar. No tenía ni idea de quién era, de dónde venía, o qué peligros podrían seguirla. Pero entonces, intentó pararse. Sus piernas se oscilaron bajo ella, y se derrumbó de nuevo contra la pared, su cabeza cayendo como si el esfuerzo hubiera drenado la última de sus fuerzas. Sin pensar, Drake se mudó, entrando en el callejón empapado por la lluvia. «Hey», llamó, su voz firme a pesar de la tensión en el pecho. «¿Puedes oírme?» Levantó la cabeza, su mirada reuniéndose con la suya una vez más. Su expresión era ilegible, características alienígenas desafiando la comprensión humana, pero el dolor en sus ojos era universal. Ella alcanzó una mano temblante, y Drake dudaba solo brevemente antes de arrodillarse a su lado. «Te ayudaré», dijo, su voz más suave ahora. No estaba seguro de si ella entendió, pero su mano se acercó, cepillándose contra su abrigo. Su piel era fresca, casi como vidrio, pero frágil bajo su toque. Sus labios se movieron, formando palabras que sonaban alienígenas, un lenguaje lilting de zumbidos y clics. «No lo entiendo», admitió, sacudiendo la cabeza. «Pero necesitas ayuda, ¿verdad?» Ella asintió, un pequeño movimiento vacilante que hizo que su pecho se ajustara más. No había ningún error en su desesperación. Sin una palabra más, Drake se encogió con su abrigo y lo envolvió alrededor de su marco tembloroso. Al principio se endureció, luego se relajó, doblándose en el calor. «Vamos», dijo, de pie y ofreciendo su mano. «Vamos a sacarte de esta lluvia». Sus ojos se pusieron en su mano extendida, y luego volvieron a su cara. Lentamente, puso sus dedos delicados en su agarre débil pero confiable. La tiró de los pies, apoyándola mientras se movía. Sus piernas eran largas y delgadas, pero no parecían construidas para caminar sobre superficies desiguales. Cada paso que dio estaba parando, precario. Al salir del callejón, la lluvia los golpeó con fuerza renovada. Drake envolvió un brazo alrededor de sus hombros para mantenerla firme. Ella se parpadeó en el contacto, pero no se alejó. Unos pocos pastores echaron miradas curiosas a su manera, rostros escondidos detrás de paraguas y capuchas. Drake mantuvo su mirada hacia adelante, ignorando las observaciones susurradas y las miradas laterales. No les debía una explicación. Su edificio de apartamentos estaba a pocas cuadras de distancia, una reliquia de los mejores días de la ciudad.
El ascensor gimió mientras ascendía, su luz parpadeante lanzando sombras severas sobre ambos. Drake notó los intrincados patrones brillando ligeramente a lo largo de sus brazos, diseños orgánicos que pulsados en ritmo con sus respiraciones superficiales. Ella lo atrapó mirando y se desplazó incómodamente, tirando el abrigo más fuerte alrededor de sí misma. Ahora estás a salvo, dijo Drake, su voz baja. No estaba seguro de si la tranquilizaba a ella o a sí mismo. La puerta del ascensor se abrió y Drake la guió por el estrecho pasillo a su apartamento. Dentro, el espacio era escaso pero limpio, paredes blancas, un sofá desgastado, un escritorio desordenado con papeles y proyectos medio acabados. La ayudó a subir al sofá, donde se hundió en los cojines con una suave exhalación. Drake agarró una manta del armario y la cubrió sobre sus hombros. Sus grandes ojos le siguieron con una mezcla de precaución y curiosidad. Pulsó una mano en el abdomen, guiñando cuando se desplazaba. Se agarró junto a ella, Browrowing. ¿Estás herido?, preguntó. ¿Es tu estómago? Se asintió con la cabeza, sus labios temblando mientras intentaba hablar de nuevo. Las palabras eran incomprensibles, pero su angustia era clara. La mente de Drake se aceleró. ¿Estaba herida? ¿Enfermo? ¿Muerto de hambre? Pensó en el laboratorio y los suministros médicos que mantuvo a mano para sus experimentos. Quédate aquí, dijo, levantándose. Se ha hurgado a través de un cajón, encontrando un pequeño escáner, un dispositivo diseñado para detectar biométricas básicas. No era para los humanos, mucho menos para los alienígenas, pero era mejor que nada. Cuando volvió, ella tensa, sus ojos se estrecharon en el dispositivo. Está bien, dijo Drake, sosteniendo sus manos en un gesto placatante. No te dolerá. Se arrodilló a su lado otra vez, mostrándole el escáner antes de presionarlo suavemente a su muñeca. El dispositivo colgó, su pantalla parpadeando mientras trataba de interpretar sus lecturas. Los resultados fueron agudizados, una mezcla de símbolos que no reconoció, pero una cosa estaba clara, sus niveles de energía eran peligrosamente bajos. Si no comiera o descansara pronto, su condición empeoraría. Drake suspiró, dejando el escáner a un lado. Necesitas comida, dijo. Se dirigió hacia su cocina. Haré algo. Quédate aquí. Al moverse a la cocina, no pudo evitar mirar hacia ella. Se sentó inmóvil en el sofá, sus rasgos alienígenas suavizados por el agotamiento y la confianza. Drake no entendía por qué estaba aquí o cómo había terminado en un estado tan terrible, pero una cosa estaba segura, no podía darle la espalda. Por primera vez en años, su apartamento vacío se sintió como si tuviera un propósito. Drake se movió con propósito, tirando gabinetes abiertos y escaneando su escasa colección de alimentos. No. Era mucho cocinero, prefiriendo comidas instantáneas y combustibles de cafeína a finales de la noche en elaboradas cenas. Sin embargo, esta noche exigió algo más. Su invitado necesitaba sustento, y su supervivencia probablemente dependía de ello. La lluvia afuera se había aliviado en un débil goteo, su ritmo, un telón de fondo tranquilo hasta el zumbido bajo del apartamento. Desde la esquina de su ojo, Drake notó a la mujer que se agitaba en el sofá, envuelta en su manta. Su piel violeta brillaba ligeramente en la luz oscura, los intrincados patrones a lo largo de sus brazos pulsando suavemente, casi en sincronía con su respiración. Ella lo vio con una intensidad cautelosa, sus ojos luminosos girando entre sus manos y los objetos extraños alrededor de la habitación. Estás a salvo, dijo, más para llenar el silencio que para su comprensión. Ella inclinó la cabeza, su mirada se estrechaba ligeramente, como si lo estuviera estudiando. El escrutinio silencioso lo desalienta. Drake estaba acostumbrado a ser el observador, no el observado. Decidió algo simple, un huevo y una verdura. No era mucho, pero era cálido y cordial. Mientras cortaba cebollas, su aroma pungente llenaba el aire. La mujer se arrugó y se arrugó la nariz, una reacción sorprendentemente humana que le hizo reír. ¿No es un fan de cebollas?, preguntó, poniendo el cuchillo. Su mirada se quedó en la tabla de corte, luego se desplazó a la calefacción de la cocina. Hizo un ruido suave, y Drake no pudo evitar sonreír. Puede que no sepa quién era o de dónde venía, pero por ahora, ella estaba aquí, y eso era todo lo que importaba, suave e ilegible. Sin embargo, había una profundidad en ella, un entendimiento que ella sabía exactamente lo que había experimentado. Ella dio un paso atrás, sus manos cayendo a sus lados, como si le diera espacio para absorber el peso de lo que acababa de pasar. Drake se frotó la frente,
tratando de limpiar la niebla de imágenes que todavía se aferran a su mente. El sentido de la pérdida, de la destrucción, de estar a la deriva en la inmensidad del espacio, fue abrumador. La nave, la explosión, la cápsula. Todo se había sentido tan real, como si lo hubiera vivido, lo había visto a través de sus ojos. Eso fue. Se fue, incapaz de encontrar las palabras para lo que acababa de sentir. Estabas en esa nave, estabas con ellos, ¿no es así? Los ojos de Reva se deslizó hacia el espacio donde la visión le había llevado, y asintió lentamente. El brillo a lo largo de sus brazos pulsó, como si sus recuerdos aún estuvieran enredados en la misma corriente de energía que acababa de pasar por él. ¿Por qué no me lo dijiste? Drake preguntó, su voz más tranquila ahora. La situación era más compleja de lo que imaginaba. Había pasado por algo terrible, algo que apenas podía entender. Y sin embargo aquí estaba ella, parada frente a él, todavía sosteniendo una pizca de esperanza, aunque su mundo se rompió. Se acercó a él, sus movimientos delicados, casi inseguros. Al llegar, le tocó el brazo suavemente, sus dedos fríos contra su piel. Era como si ella estuviera buscando una seguridad, pero también ofreciendo algo a cambio. Confianza. Sus ojos se encontraron con los suyos, y pudo ver la vulnerabilidad allí, la misma vulnerabilidad que le había atraído hacia ella la noche anterior. La misma vulnerabilidad que le hizo querer protegerla, aunque no entendiera completamente por qué. No sé qué hacer por ti, admitió Drake. Pero no puedo dejarte ir, no después de todo lo que vi. Los labios de Reva se separaron ligeramente, y aunque no llegaron palabras, el suave zumbido de una nota, un tono, vibraba a través del aire. Era relajante, calmante, y por un momento parecía hablar más claramente de lo que cualquier cosa verbal jamás podría. Necesitaba ayuda. Necesitaba encontrar su camino, y si él era el único que podía ayudarla, él estaba en él a largo plazo. Drake exhaló lentamente, mirando a la mujer que había entrado en su vida tan inesperadamente. Está bien. No te voy a dejar enfrentar esto solo, dijo, su voz firme, aunque su corazón todavía intentaba ponerse al día con el peso de la situación. El sonido de la lluvia que golpeaba contra las ventanas llenaba el silencio mientras estaban allí juntos, dos aliados improbables en una ciudad que desde hace mucho había renunciado a la compasión. En este pequeño apartamento, en medio de todo el caos, habían encontrado algo que aferrarse. La incertidumbre de la situación era clara, pero en ese momento, era la única certeza que le quedaba. La sombra se movió de nuevo, más rápido esta vez, y Drake sintió que los pelos en la parte trasera de su cuello se levantaban. No era solo una figura, era algo más, algo que se movía con propósito. Reva tensa junto a él, sus patrones brillantes se encendieron ligeramente en reacción. Ella apuntó hacia la sombra con urgencia en sus ojos, y luego le hizo gesto para que siguiera su ejemplo. La mente de Drake se aceleró. Quien sea, o lo que sea, estaba acercándose. Pero no podían permitirse quedarse. Cada momento en este lugar sentía que podría ser el último. ¿Listo?, le susurró, su voz apenas audible. Reva asintió, su expresión feroz, determinada. Estaba lista para enfrentar cualquier amenaza que persistiera en las sombras. Con un aliento profundo, Drake se empujó de su coqueta, pidiendo a Reva que se mantuviera cerca. Se movieron rápidamente, permaneciendo en la portada del callejón y continuando hacia la zona industrial. Sus pensamientos se deslumbraron de nuevo a la figura oculta que había visto antes, y la memoria de su primer encuentro. El peligro era real, y solo se acercaba. Mantuvo sus sentidos en alerta máxima, escaneando cada esquina mientras se movieron, pero nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, algo en el aire había cambiado, él podía sentirlo. Estaban siendo cazados. La mirada de Reva cerrada con los suyos, sus ojos llenos de resolución y cautela. Se acercó, sus movimientos silenciosos pero decididos, como si su agotamiento se hubiera desvanecido momentáneamente ante la amenaza. Sus dedos se cepillaron el fragmento una vez más, como si sacara fuerza de ella, pero el brillo de sus patrones permaneció oscuro, lejos de la brillancia que había mostrado antes. El agarre de Drake se apretó en la llave. Sabía que no podían permitirse que las cifras se acercaran más. Pero tampoco podían permitirse una lucha prolongada. Reva estaba demasiado debilitada, y no estaba seguro de cuánto tiempo más podía mantener este nivel de resistencia. Fueron superados y superados por armas, pero su única oportunidad residía en golpear rápido, golpeando fuerte. «Quédate detrás de mí», dijo Drake con voz baja, sus ojos escaneando las dos figuras ocultas afuera.
No vamos a ganar esto con fuerza sola. Voy a crear una distracción, usted consigue cubrir. ¿Estás listo? La mano de Reva se apretó alrededor del fragmento, asintiendo una vez. El parpadeo de determinación en sus ojos le contó todo lo que necesitaba saber. Drake se movió hacia la puerta, sintiendo el peso de cada segundo que pasó. Cada paso que tomó sentía que podría ser el último, pero lo empujó, forzándose a concentrarse. Las dos cifras que estaban afuera seguían avanzando en tándem. Lentamente, sus armas se mantuvieron bajo pero listas. Esperó el momento adecuado. Cuando estaban lo suficientemente cerca, él atacaría. Entonces, sin avisar, una de las figuras se detuvo, su cabeza girando en su dirección. La conciencia repentina golpeó a Drake como un cubo de agua fría. Fueron detectados. Se lanzó al lado mientras sonaba el primer disparo, un brillante rayo azul de energía cortando por el aire donde acababa de estar de pie. La fuerza de la explosión destrozó parte del marco de la puerta, enviando astillas de madera volando. ¡Muévanse! Drake gritó, y se acercó hacia la parte de atrás, hacia el corredor dilapidado que conducía más hacia la estructura. Reva estaba cerca, su figura delgada que se atrevía entre las sombras, pero sus movimientos eran más lentos que antes. Necesitaban salir, rápido. Pero no había garantías de que pudieran escapar a los cazadores. Otro disparo cayó cerca de sus pies, apenas desaparecido. Las cifras de afuera no eran solo habilidades, sino que estaban organizadas, implacables. La mente de Drake se aceleró, calculando sus probabilidades. Sabía que tenían poco tiempo antes de que llegaran los refuerzos. Tuvieron que llegar a las montañas. ¿Pero cómo? Al llegar al lado lejano del edificio, un nuevo pensamiento parpadeó a través de la mente de Drake. Si pudieran usar las sombras, el terreno que los rodea, quizás podrían superar a estos atacantes, aunque solo fuera por un momento. Pero necesitaría cada onza de su enfoque, y cada gota de su fuerza. Drake pidió a Reva que lo siguiera y se agachara abajo, su cuerpo presionó contra la pared que se desmoronó. Sabía que los cazadores se acercaban, pero tenían una ventaja, el terreno. Las montañas estaban todavía muy lejos, pero en la oscuridad, había esperanza. No estaba seguro de cuánto duraría esa esperanza, pero mientras Reva tuviera el fragmento y mientras siguieran avanzando, sabía que lucharían hasta el final. Y eso es lo que harían ahora. Sigue moviéndote. Sigue peleando. Sigue sobreviviendo. Vamos, susurró, y con eso, empujaron a través del último silencio de la noche, desapareciendo una vez más en las sombras. Fin.